Bueno, el tema de clasificadores se pone interesante cuando vamos más allá de lo que nos permite hacer la estadística paramétrica y empezamos a trabajar con clasificadores no paramétricos. Esto no quiere decir que la estadística paramétrica no nos sirve, sino que podemos tener cosas que en algunos casos funcionan mejor y podríamos tener a nuestro clasificador estadístico como línea de base, como referencia para ver si lo que estamos haciendo está funcionando adecuadamente. Bueno, ¿cómo es el ciclo de vida del desarrollo de un clasificador no paramétrico? Esto tiene eh, un flujo de trabajo que más o menos está determinado de la siguiente forma. Yo tengo mi conjunto de datos y lo voy a particionar en una parte que se utiliza para entrenar y otra parte que se utiliza para validar. Típicamente, la partición que yo voy a hacer de mis datos históricos va a ser 60%, 20% y un 20% queda afuera, y ese 20% que queda afuera se va a utilizar para testear. ¿Sí? Ahora vamos a aclarar esto porque es algo que se utiliza, digamos, como estándar en esta parte de la materia y a veces confunde un poco. Sí, o sea, supongamos, yo tengo 100 datos, 60 los uso para entrenar, 20 para validar y 20 para el testeo. Los que se utilizan para testeo quedan cerrados, sellados y lacrados y no se pueden utilizar durante el entrenamiento porque el testeo, al trabajar con datos que no fueron utilizados para entrenar, nos va a servir para darnos cuenta el comportamiento que puede llegar a tener el modelo con datos que nunca vio. Y esto es realmente importante. Bueno, yo con los datos de entrenamiento entreno un modelo y encuentro unos determinados resultados. Si esos resultados me satisfacen, entonces con eso genero un modelo y una vez que generé el modelo, pruebo el modelo con los datos de validación y si los datos de validación fueron adecuados, entonces estoy feliz y ya me pongo a utilizar el modelo. Caso contrario, si los resultados de validación no fueron adecuados, entonces tuneo, sintonizo los hiperparámetros del modelo y con eso disparo un nuevo entrenamiento y vuelvo a repetir todo el ciclo hasta que finalmente encuentro algo que me resulta satisfactorio y por lo tanto voy al testeo o rechazo este modelo que estoy utilizando y utilizo otro modelo. Si por ejemplo utilizo estadística paramétrica y por más que entreno, no llego a lo que estoy queriendo, entonces busco otro modelo, busco, no sé, support vector machines, random forest, voy viendo a ver qué es lo que puedo encontrar que me dé un buen resultado. En general, como vamos a ver más adelante, es muy común que nosotros hagamos un script que utilice todos los modelos que tenemos y que repita esto para todos los modelos y veamos cuál es el que funciona mejor. Bueno, esto es genérico, pero ustedes se preguntarán, ¿y cómo funciona un modelo no paramétrico? O sea, si no estoy trabajando con parámetros de los datos que me dicen más o menos cómo están ubicados los datos en el espacio de atributos, ¿qué otra cosa puedo hacer? Bueno, creo yo que el modelo más no paramétrico más simple y el que nos va a permitir entender una gran cantidad de cosas que pasan en el aprendizaje de máquina es el que se conoce como K vecinos más cercanos, que inclusive también se conoce como aprendizaje perezoso porque precisamente no hay un aprendizaje. O sea, simplemente lo que hacemos es preguntar cuando tengo un nuevo dato que tengo que clasificar, lo ubico en el espacio de atributos y me fijo cómo son las clasificaciones de los K datos que están en un radio determinado. Por ejemplo, en este caso estaríamos con 5 vecinos más cercanos. ¿Sí? Esta geometrización que tenemos es la del feature space, la que vimos hace un par de videos. O sea, básicamente acá tenemos un dataset bivariado donde los datos tienen dos atributos, suponete estatura y peso, y cada uno de los datos puede ser estrellita o circulito. Si suponete que las estrellitas son nadadores y los circulitos son luchadores de sumo. Entonces viene
un nuevo deportista viene Cuadradito y Cuadradito se pregunta, che, ¿yo qué seré? ¿Basquetbolista o luchador de sumo? Entonces lo que hace es le pregunta a los que ya están en el dataset y ya fueron clasificados porque fueron clasificados por expertos y por eso es un aprendizaje supervisado. Entonces, bueno, los que tienen más o menos la misma estatura y el mismo peso que yo, que están más o menos en este radio, hay más estrellitas que circulitos, así que yo debo ser estrellita. ¿Sí? Esa es la idea de cada vecinos más cercanos. Fíjense que, en efecto, no hay un modelo, no hay un aprendizaje, o sea, simplemente estoy razonando por similitud. Estoy asumiendo que datos que son parecidos están juntos en el feature space y esa noción de proximidad es la que me permite asociar a los datos que no conozco con los datos cuya clasificación sí conozco. Bueno, en el GitHub que les mencionaba, en el report que les mencionaba, hay un dataset muy famoso que es el dataset de los iris, donde tenemos flores de tres tipos, ¿sí? Son las iris setosa, versicolor y virgínica, para las cuales hay una medición de la forma de los pétalos y de los sépalos, y en base a eso queremos ver a qué categoría pertenece una flor en función de esos tamaños. Es un dataset muy conocido. Para aquellos que sean programadores Python, les dejo aquí un código que más o menos muestra cómo se trabaja. Y básicamente lo que tenemos aquí es para esos cuatro atributos, estamos representando solamente dos. ¿Sí? Esta es una de las magnitudes, esta es otra de las magnitudes, y tenemos a cada una de las flores de acuerdo al tipo que pertenece pintada con un color. Entonces, bueno, vemos que todas las setosas están en este lugar, las virgínicas más o menos están más por acá y las versicolores están en otro lado. Si las clases están bastante confusas y se hace bastante difícil clasificarlas. Si yo de pronto hago un vecino más cercano, o sea, yo programo a mi clasificador con cada vecino más cercanos diciéndole que la cantidad que quiero es uno solo, el espacio me queda cartografiado de esta forma. Toda la región más rojiza es cuando el clasificador va a clasificar como una de las categorías, la violeta como otra y la verde como otra. ¿Sí? O sea, toda la región rojiza van a ser las setosa, toda la violácea es la virgínica y toda la verde la versicolor. ¿Sí? Fíjense que de alguna manera lo que está ocurriendo es, claro, en toda esta región siempre el más cercano es un azulcito. Ahora, en este lugar el más cercano es un verdecito. En este lugar el más cercano es un azulcito y así. Vemos que tenemos una clasificación, no sé si es buena o es mala, ¿sí? Lo que sí puedo decir es que esta clasificación parece un poco inestable, o sea, hay algunos lugares del feature space donde pequeños cambios, ¿sí? Si el sépalo mide un milímetro más, pasa de ser virgínica a versicolor. Si mide un milímetro menos, pasa de ser versicolor a virgínica. Es como que es un poco inestable, ¿no es cierto? O sea, es como que tiene esa característica. ¿Sí? Si ustedes, corriendo este código, en vez de utilizar un vecino, utilizan dos, tres o una cantidad mayor, van a ver que la predicción que se obtiene es un poco más estable. ¿Sí? Pensé que tenía una figura, pero no la tengo. Bueno, este clasificador es realmente interesante porque nos permite entender una de las características más interesantes de la clasificación que yo les mencionaba en algún video anterior, que es el equilibrio entre sesgo y variancia. ¿Qué es el sesgo y qué es la variancia? ¿Qué es el sobreajuste y qué es el subajuste? ¿Qué es un modelo que generalizó por demás a un modelo que todavía no alcanzó a generalizar en forma adecuada? Y son cuestiones relacionadas con el proceso de aprendizaje o con los hiperparámetros de un modelo de aprendizaje que hay que ver con un poco de cuidado. Entonces, suponete que volvemos acá a este escenario.
Suponete que tenemos, como dijimos recién, un vecino más cercano y tenemos una partición del espacio de atributos que tiene esa inestabilidad que nosotros veíamos recién, donde un pequeño cambio de 1 milímetro genera que saltemos de una clasificación a otra. Eso es un modelo que puede tener características indeseables, porque vos imaginate que es el resultado que nos da un modelo que utilizamos para nuestro problema de encontrar un clasificador de la solidez financiera de un aplicante a un crédito. Entonces resulta que si, suponete, está en relación de dependencia, tiene más de 10 años de antigüedad y su sueldo es 300.000, le damos el crédito. Si es 300.001, no se lo damos. Si es 300.002, se lo damos. Es como que, digamos, nadie va a creer en un modelo que tenga esas características porque el modelo es muy inestable, ¿sí? Cuando eso pasa, decimos que el modelo tiene variancia, ¿sí? El modelo es impreciso, titubea, cambia de opinión, es voluble, por lo menos en alguna región del espacio de atributos tiene esa volubilidad, ¿sí? El modelo tiene variancia, el modelo es impreciso y el modelo está sobreajustado a los datos, ¿sí? Si nosotros vemos de nuevo cómo nos había quedado la clasificación en el feature space, bueno, nos damos cuenta que si por ahí esta florcita estuvo mal medida, ¿sí? Esta versicolor estuvo mal medida, en vez de estar acá, tendría que haber estado acá o allá, eso nos va a generar un cambio en el comportamiento del modelo, ¿sí? El modelo depende demasiado de los valores de los datos, y si los datos tienen algún tipo de ruido o tienen algún tipo de incerteza o algo por el estilo, el modelo está dependiendo demasiado. Decimos en ese caso que es un modelo que está muy ajustado, está sobreajustado a los datos. Bueno, ahora suponete que nos vamos al otro extremo y yo tengo N datos de entrenamiento, tengo 100. Suponete que tengo 101, para que sea más claro el ejemplo. Y suponete que de esos 101, 50 son circulitos y 51 son estrellas. Entonces, bueno, yo empiezo a pensarlo y digo, claro, con un vecino más cercano el modelo es muy inestable, con dos ya es un poco más estable porque es como que le tiene que preguntar a dos, entonces si hay uno que cambia, no va a generar tanto cambio. Con tres se vuelve más estable. Bueno, entendí el concepto, listo, me voy al otro extremo. Entonces tengo 101 datos de entrenamiento, voy a preguntarle a los 101 datos qué es cada cosa. Entonces tengo 101 datos, 51 circulitos, 50 estrellas. Si cuadradito le va a preguntar a los 101 que son, de esos 101, 51 le van a decir soy circulito y 50 le van a decir soy estrellita. Y siempre va a decir, hay más circulitos que estrellitas. Esté acá, esté acá, esté acá, acá o en cualquier lado. ¿Sí? Ahí, básicamente, lo que está ocurriendo es el modelo está sesgado porque hay una clase que es mayoritaria y esa clase mayoritaria está sesgando la clasificación. Aún en un lugar poblado de estrellas, donde no hay ningún circulito cerca, como está preguntándole a tantos de los datos, el hecho de que haya muchos circulitos, aunque estén lejos, sesga el modelo. ¿Sí? Dicho de otra forma, el modelo generalizó por demás. Es demasiado insensible a los datos. Se fue al otro extremo. ¿Sí? Cuando tengo un K muy pequeño, el modelo es inestable, está sobreajustado a los datos y no generalizó. Cuando tengo un K muy grande, el modelo está sesgado, es demasiado insensible a los datos y generalizó por demás. Son los dos extremos dentro de los cuales se maneja cualquier clasificador. ¿Dónde está el punto de equilibrio? Bueno, va a depender, ¿sí? Va a ser un hiperparámetro que yo tunearé, ¿sí? Evaluaré cada vecino más cercano con K igual a 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, etcétera. Para. Vos me decías hoy, tablota tiene 1.000.000 de datos, 10 millones de datos, 50 millones de datos. Vos me vas a decir que voy a empezar a probar con
un vecino más cercano, 2, 3, 4, ¿sí? 49 millones, 49 millones 1, 49 millones 2, no, no termino más. No, 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 claramente no hacemos eso. Claramente no hacemos eso, claramente no vamos a utilizar todos los datos para hacer cada vecinos más cercanos, vamos a hacer un muestreo que no tenga ningún tipo de sesgo, y con eso vamos a entrenar el modelo. Y tampoco vamos a probar con todos los k entre 1 y n, porque valores muy pequeños no tienen sentido y valores muy grandes tampoco tienen sentido. Hay un óptimo de facto, hay gente que dice que hay un óptimo de facto, algo por el estilo, que es el valor adecuado es la raíz cuadrada de n. O sea que si tengo 1000 datos, hay que trabajar con 30 vecinos más cercanos. Si tengo 1.000.000 de datos, hay que trabajar con 1000 vecinos más cercanos. Sí, esto es empírico, es heurístico, es una regla a ojo. ¿Sí? Está lleno de cosas a ojo. O sea, nuevamente, yo tengo un dataset gigantesco, enorme, y viene el gerente de marketing y me dice, mira, necesito que para mañana me tengas un clasificador que me permita clasificar tal y tal cosa. ¿Sí? No puedo físicamente encontrar un modelo óptimo, un modelo que tenga características para el cual yo pueda demostrar cosas importantes. Tampoco es lo que me pide el gerente. Si el gerente lo que me pide es algo práctico para ser rápido, ¿sí? Velocidad, una de las tres de cortas de Big Data que decíamos hoy. El gerente quiere que rápidamente salgamos a hacer una campaña agresiva de marketing, por la razón que fuera, y que yo le dé una orientación que, aunque no sea 100% matemática, sea lo suficientemente buena como para salir a trabajar. Entonces, bueno, yo me tengo que manejar con heurísticas. Tengo que empezar a probar cosas con cierto criterio, y muchas veces ese criterio es un criterio comunitario. Es lo que está en los foros, es lo que está en las publicaciones, es lo que está en las repos, es lo que está en las diferentes formas en las cuales la comunidad de aprendizaje de máquinas se comunica. Entonces, en eso ustedes van a encontrar que un posible valor inicial para empezar a explorar esto, para no tener que barrer todos los valores posibles, es raíz de n. Y que ahí nos movemos dentro de un determinado intervalo. Bueno, ya explicamos de qué se trata sesgo y variancia. El sesgo, entonces, es lo opuesto a la exactitud, que es la accuracy, y la variancia es lo opuesto a la precisión, que es el valor predictivo positivo. Bueno, el equilibrio entre sesgo y variancia depende del dataset. Si los datos están bien agrupados, un K bajo puede llegar a tener un buen comportamiento. O sea, claramente, si yo tengo todas las estrellitas de un lado y todos los circulitos del otro, bueno, a un valor bajo me va a encontrar una frontera que va a ser estable. Ahora, si los datos están mezclados, va a haber una cuestión ruidosa. Después, otra cosa importante es que yo por ahí voy a querer reducir la cantidad de datos que utilizo, porque por más que K sea un valor pequeño, por más que yo haga 2 vecinos más cercanos, yo tengo que testear todos los datos de entrenamiento con el dato que quiero clasificar, para luego ordenarlos por distancia y quedarme con los 2 más cercanos. O sea que la complejidad del modelo depende de la cantidad de datos que yo estoy utilizando para encontrar los K más cercanos. Entonces, si yo miro un feature space como este de la series, me doy cuenta que hay una gran cantidad de datos que no van a tener ninguna influencia, que no van a cambiar el modelo. ¿Sí? Dicho sea de paso, puedo verlo acá. ¿Sí? Me puedo dar cuenta que todos estos puntos rojos que están por acá no van a cambiar la región donde rojo va a ser simple la elección, o algunos puntos azules que están por acá, o algunos puntos verdes que están por acá. Esto, bueno, es algo que yo puedo hacer para reducir la cantidad de puntos que necesito para armar el clasificador. Bueno, una de las cosas más importantes en este punto es cómo decidir si los datos que estoy utilizando me generan un modelo que tenga las virtudes que yo estoy queriendo que tenga
un buen equilibrio entre sesgo y variancia, que no dependa demasiado de los datos? Bueno, esas son preguntas que vamos a responder en el video que sigue.